Bueno, pues entonces iban a por ellos. Los padres de Luis Vives tuvieron miedo y lo mandaron a estudiar a París. Estuvo estudiando en París, después en algunas universidades de la actual Bélgica, Lovaina, Brujas, pasó a Inglaterra. En Inglaterra estuvo 4 años y era, digamos que los 2 primeros fueron de los mejores de su vida, sobre todo en el aspecto económico, porque era preceptor de los hijos del rey Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado con una española, hija de los reyes católicos, que era Catalina de Aragón, y llegó un momento que se puso por delante una moza que se llamaba Ana Bolena, que al rey le gustó más que Catalina, y dijo, bueno, pues esto hay que arreglarlo, divorcio, no sé qué, tal, ya lo sabéis la historia. Entonces el Papa no autorizó aquel divorcio, la repudió, bueno, pues hubo una serie de pleitos, y en esos pleitos Luis Vives se puso de parte de su paisana, digamos, ¿no? Total, que eso, ¿qué trajo? Pues que cayera en desgracia, como se suele decir. A partir de ahí pasó un tiempo de verdadera penuria y hambre, casi diríamos, hasta que cualquiera sabe cómo, pues se subió a un barco de los que venían de Inglaterra otra vez al continente, fue a Bélgica, recuperó un poco su buena marcha, porque era un intelectual excepcional, un humanista, era amigo de uno de los padres del humanismo, Erasmo de Rotterdam, y bueno, pues vuelve a Bélgica y allí estuvo en Brujas hasta que murió. En aquella ventana que veis que está escrita, bueno, pues hablan un poco de todo lo que hay por aquí, por el claustro, y al referirse a Luis Vives termina con una frase que yo digo que transmite un poco de pesar, porque dice eso, que murió en Brujas, nunca volvió a España, y murió en Brujas, bueno, y ahí está enterrado. Como anécdota, deciros que el miedo que tenían sus padres se confirmó. Su padre fue juzgado, condenado y muerto en la hoguera, y lo de su madre fue, yo diría, casi de juzgado de guardia, porque la madre, la pobre mujer, había muerto 8 años antes en un pueblo que hay cerca de Játiva que se llama Llosa de Ranes, de una epidemia de peste. Y bueno, pues allí estaba enterrada, pero la Inquisición dijo, no, esto no está claro, hay que aclararlo. La juzgaron, la condenaron, la desenterraron y quemaron sus huesos. Esto nos hace pensar claramente en una cosa, y que podemos decir, qué mala uva tenía la Inquisición, por no decir otra cosa en vez de uva, ¿no? Y efectivamente era así, pero es que había una cuestión, digamos, jurídica, y es que la Inquisición se apoderaba de los bienes de los judíos condenados. Como la madre, la pobre mujer, se había muerto allí tan tranquila en su cama, hubo que montar todo este paripé para también apoderarse de los bienes de la madre. Contaros también, por ejemplo, aquí en el claustro, bueno, si os fijáis en las columnas, así como detalle, veis que las de la planta baja no tienen absolutamente ningún adorno, son lo que se llama de estilo dórico, toscano, y las de la planta alta tienen en el capitel, arriba, esa especie de caracolillos ahí que seguramente habéis oído más de una vez, que se llaman volutas, y esas volutas son lo que define su estilo, que es de estilo jónico. Otra cosa que podemos ver aquí en la galería de la planta baja son estos medallones. Estos medallones hay 17. De los 17 hay 12 que corresponden y llevan fechas entre 1499 y 1502, que son los años en los que hemos comentado que se funda la universidad. Pues hay 12 que corresponden a personajes de aquella época, los jurados de la ciudad, el mestre racional, el notario, el escribano, bueno. Luego hay 4 de personalidades también que se consideran con suficientes méritos para estar ahí. Uno de ellos, lo tenéis ahí, es el botánico Cabanilles. Bueno, si hemos dicho de Luis Vives, que casi lo podíamos considerar el intelectual más importante de la historia de Valencia,
pues probablemente Cabanilles habría que decir que es el hombre de ciencia más importante de la historia de Valencia. Fue un gran botánico, se recorrió toda la comunidad a pie o en mula o en carro, y hizo después unos informes que la Bancaja los publicó, 4 tomos preciosos, donde está el informe que hizo Cabanilles y la otra mitad de la hoja, digamos, pues un poco las opiniones actuales, también con una cantidad de fotografías sensacional. Pues ahí está Cabanilles. Otro está allí enfrente, se llama Pedro Juan Núñez y fue un gran profesor de lenguas clásicas, de latín, griego y hebreo. Bueno, pues un profesor de gran prestigio en toda Europa, y sus libros se utilizaban en muchas universidades europeas. Otro que tenemos por aquí, Vicente Blasco, que nadie diga Ibáñez, por favor. Vicente Blasco García, no tiene nada que ver. Vicente Blasco Ibáñez no estuvo en la universidad, vamos, no fue profesor de la universidad ni algo que se le pareciera. Fue el fundador de la Universidad Popular, Vicente Blasco Ibáñez. Esas universidades populares que están en todas las ciudades, y aquí concretamente en Valencia además con mucho empuje, pues las fundó Blasco Ibáñez. Este es Vicente Blasco García, era de un pueblecito cerca de Játiva, un pueblo que se llama Torrella, y bueno, pues es el segundo que más tiempo ha sido rector de la universidad. El rector era nombrado para 3 años. Vicente Blasco y García estuvo 26. Tuvo una gran relación con el rey, Carlos III, fue también preceptor, maestro de los infantes, y elaboró unos planes de estudios para la universidad que se aplicaron en todas las universidades de España. Pues ahí está, Vicente Blasco García. Luego hay por allá, el primero según se entra por aquella puerta, por cierto ahora hablaremos de las puertas también, que es San Vicente Ferrero. San Vicente Ferrer es muy anterior a la universidad, pero bueno, ya sabéis la gran devoción que se le tiene en Valencia y lo milagrero que se le considera, ¿no? Bueno, pues San Vicente Ferrer, de hecho, hay un documento en el que se dice, se recoge así comillas, que fue el lejano inspirador de la fundación de la universidad. Digamos pues eso, que en el año 1492, desde el cielo, tocó los corazones de los jurados de la ciudad y les dijo: muchachos, adelante. Bueno, pues ahí está San Vicente Ferrer. Y luego está este que tenéis aquí enfrente, Sebastián Vila, año 1630, y no sabe nadie quién es. Nada. Bueno, pues claro, entonces ya se piensan muchas cosas, porque los otros por supuesto están perfectamente localizados y cada uno quién era y a qué se dedicaba. Sebastián Vila no hay ningún dato. De hecho, en esta cristalera que os comentaba, que se refiere a todos los que están en el claustro, a Sebastián Vila no se atreven a nombrarlo. Entonces se piensa como posibilidad lo siguiente: estos medallones los hicieron los estudiantes de Bellas Artes. En aquel rincón de la entrada, tanto en la planta baja como en la alta, estuvo durante casi 100 años la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que en los 8 primeros años se llamó de Santa Bárbara, porque estaba dedicada a la reina de España, que era una portuguesa, Bárbara de Braganza. Y bueno, cuando se murió la reina, y el rey que se había muerto antes también, le sucedió su hermano Carlos III, y le cambiaron el nombre, bueno, pues dedicada al rey Carlos III. La academia existe, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos existe, y todavía con este nombre. Entonces, bueno, los medallones se hicieron cuando la universidad cumplió 400 años. Se pensó que era un cumpleaños importante, bueno, y se hicieron muchos actos, hay documentación, bueno, fue algo grandioso también. Y encargaron a los estudiantes de Bellas Artes que hicieran los medallones. Y un poco les dieron así una idea general de los personajes, tal y que cual. Y bueno, pues al final se sospecha que uno dijo: pues yo pongo aquí a mi vecino.
Uno diría, pues, yo a San Vicente Ferrer, yo al Botánico Cabanilles, y uno dijo, un espabilado, yo a Sebastián Vila. Y ahí está. Y mira que se investiga porque, bueno, hay documentación en la universidad, se ha perdido mucha, pero continúa habiendo mucha también, de ese año que figura ahí, 1630, y años anteriores y posteriores, relaciones de profesores, de alumnos. No aparece ningún Sebastián Vila. Os había dicho que hablaríamos de las puertas. Las puertas. La universidad tiene 3 puertas y cada una está rotulada con un letrero, digamos, distinto. La primera puerta que tuvo la universidad fue la que hay aquí, que da a la plaza del Patriarca. Entonces ocurre una cosa, aproximadamente 100 años después de la fundación de la universidad se funda el seminario del Corpus Christi, pero que es un nombre popular, pues el Patriarca. Esta plaza, que ahora es una plaza espléndida ahí con los naranjos, bueno, he visto los días de la iluminación, se juntaban los estudiantes de la universidad y los seminaristas. No cabe duda que los estudiantes serían seguramente más pícaros, ¿no?, y más espabilados, y el patriarca tuvo miedo de que influyeran negativamente y se quedara sin seminaristas. Entonces dijo, ese es un documento en el que la frase también pues siempre son curiosas, dice, para proteger a los seminaristas del bullicio estudiantil, pues vino un buen día y le dice al rector, esa puerta hay que cerrarla. Yo me imagino que el rector pondría cara de haba y diría, pues dígame usted, ¿dónde abrimos otra? Pero el detalle más importante, ¿quién la paga? Bueno, ningún problema. El patriarca, lo de patriarca es un título honorífico, pero además fue virrey, capitán general, presidente de la audiencia, arzobispo durante 40 años, canciller de la universidad, y aparte de todos estos títulos, era de una familia de la nobleza sevillana, hijo único, y era inmensamente rico. De hecho, todo el patriarca, no sé si lo conocéis, todo esto lo fundó él y lo pagó de su bolsillo, que está por ahí el dato, me parece que fueron 13 millones de reales o así. Bueno, empezó por comprar 42 casas. Toda la manzana que ocupa el patriarca, que eran 42 casas, eso fue lo primero que compró. Bueno, eso era un poco entre paréntesis. La cuestión es que la pagó él y dijo, ¿dónde se hace? Lo más lejos posible de esta. Entonces, tiró una diagonal y se hizo la que recae a la calle Universidad. Luego, posteriormente, en el siglo XIX, se hizo esta, la que recae a la calle La Nave. Comentaros también como anécdota que cada puerta lleva una rotulación distinta, creo que lo he dicho antes. La que recae al patriarca pone Estudi General, la de la calle Universidad, Universitat de Valencia, y la de la calle La Nave, Universidad Literaria. Continuamos. Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño comentario. ¿Estáis cansados? ¿No? Ahora enseguida en la capilla nos sentamos. Un pequeño comentario sobre esta lápida que veis que la inmortal Zaragoza al batallón de estudiantes artilleros de la Universidad de Valencia. Durante la guerra de la independencia, sabéis que Zaragoza sufrió unos sitios, además están popularizados por una obra musical muy bonita que se titula El sitio de Zaragoza. Bueno, pues para defender Zaragoza fueron desde aquí, ahí dice un batallón, parece que eran varios batallones de estudiantes artilleros valencianos que colaboraron en la defensa de Zaragoza. Y bueno, pues hubo un momento en el que la ciudad de Zaragoza, concretamente en el año 1924, lo quiso agradecer de alguna manera un poco visible y regalaron esta lápida.